Entonces las tentaciones de Jesús no pudieron venir a través de su propia concupiscencia, porque él no era de aquí abajo, era de arriba. A manera de Dios. Dios le bendiga. Bendiciones para los de aquí y los de allá. Gracias por el apoyo y siempre toma en consideración el trabajo que hacemos aquí a través de la predicación de la palabra del Señor. Quiero leer en Santiago capítulo 1, porque quiero hablar hoy de la tentación, de ese fenómeno que muchas veces nos afecta y que, por cierto, es un mal que está dentro de nosotros. Más adelante, pues, vamos a explicar por qué está dentro de la vida de las personas. Pero vamos a seguir después de la pausa. No se vaya ni le cambie, porque vengo a manera de Dios. A manera de Dios. Vamos a leer Santiago 1:12. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ese es el versículo quizás más conocido en el pueblo de Dios acerca de lo que representa la tentación para su pueblo o para cualquier hermano en particular, porque regularmente la tentación viene a una persona determinada. Usted es tentado, yo soy tentado, el hermano es tentado, pero siempre que nosotros dependemos de Dios, tenemos salida fructífera para nosotros vencer esta tentación e incluso salir fortalecido y crecer más en la fe. Por eso dice ahí: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Es decir, es dichoso, recibe ciertos beneficios que no pudieran venir a la vida del creyente si no pasa por ese proceso de ser tentado. Reconozco que algunas tentaciones podrían representar un peligro para algunos creyentes que quizás todavía no están en capacidad para resistir cualquier tentación que pudiera venir. Pero dice en la Biblia, el apóstol Pablo, hablando a los corintios, que Dios no nos dejará ser tentado más de lo que nosotros podemos soportar. Es como que Dios tiene un termómetro donde va midiendo tu temperatura, y Él sabe cuando el creyente está frío, está caliente, está un poco bajo, está un poco débil, y entonces Él, como Él lo sabe todo, tiene el dominio y el control absoluto de cada tentación que viene a tu vida. Inclusive las que Él sabe que te van a hacer daño, que te van a hacer caer o apartarte de la fe, Él no permite que vengan a nosotros. Oye el Dios que nosotros tenemos. Que si Él sabe que tú no vas a resistir una tentación, obra de manera misteriosa y no permite que usted caiga en eso. Es decir, la evita. Que soporta la tentación. Dice que después que tú estás envuelto en un proceso de tentación y tú piensas en tu mente: yo no puedo hacer esto porque yo le sirvo a Dios. Señor, dame fuerza. Quiero ser fiel a Dios, fiel a la iglesia, a mi familia. No quiero fallarte. Entonces Dios te fortalece y sale victorioso en contra de esa tentación que viene contra ti. Entonces, después que tú pasas ese proceso, que vence esa tentación, dice que recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Es como que cada vez que un creyente, hermano, por amor a Dios, a la palabra, a la iglesia, al ministerio, a su familia, vence una tentación, es como que lo coronan. Porque hay bendiciones que reciben los creyentes que parecen coronas. Muchas bendiciones que han venido hacia ti por causa de vencer las tentaciones que parecen coronas, porque tú creces más en la fe, te profundizas más en la palabra, te llena más del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú, a través de la batalla que estás peleando, utilizando las armas de Dios, has vencido las tentaciones que han venido contra ti. Pero ¿cómo se vence eso? Vamos a ver a través de las Escrituras cuál es la clave que la iglesia o los creyentes tienen que utilizar para vencer las tentaciones. Vamos a verla. Lo primero que hay que tener pendiente es que las tentaciones vienen al creyente por el deseo carnal. Y si este deseo carnal no está muerto, entonces las tentaciones tendrían efectos secundarios en la vida
Amén. Porque ¿cómo va a tener fuerza para vencer esa tentación si el apetito carnal está alborotado, está inflado, está fuera de control? No puede. Porque las tentaciones no se vencen con mucha teoría, ni con mucha inteligencia, ni leyendo muchos libros. Las tentaciones se vencen es a través de la obra del Espíritu Santo, cuando la obra redentora de Jesucristo se te mete en el corazón, te transforma de la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies. Siento presencia. Por eso es que el apóstol Pablo dice a la iglesia: en él también fuisteis circuncidados al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Cuando Cristo muere en la cruz, ese cuerpo fue circuncidado de manera figurada, a fin de que ese misterio se meta en las mentes de los creyentes y transforme su vida desde adentro hacia afuera. Por eso es que usted no siente deseo por las cosas mundanas, por los apetitos de la carne, porque la obra redentora de Jesucristo en la cruz afectó tu vida en todo tu ser. Obviamente, como esa obra tocó tu corazón, te hizo nacer de nuevo a través de la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, entonces ya tú no sientes inclinación por el pecado. Lo aborrece, no quiere nada con él, siento presencia, aleluya. ¿Por qué? Bueno, porque el deseo carnal murió. Si no muere el deseo carnal, entonces las tentaciones te van a dominar. ¿Y por qué? Vamos a verlo aquí, lo que dice la Biblia. Mire, dice, cuando alguno es tentado, no digas que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea, que no es Dios que tienta a los creyentes. Y yo le voy a agregar algo, al menos aquí, en lo que dice Santiago, ni tampoco Satanás. Eso lo vamos a explicar más después. No, esa tentación viene por causa de nuestra concupiscencia. Es decir, un mal, un género que tenemos dentro, que según el versículo 15 dice, o el 14, dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Escuche bien esto, es atraído y seducido. ¿Cómo te atrae? A través del deseo que tú tienes dentro. Ese deseo te impulsa a desear lo que tú estás viendo. Y entonces, después que tú cedes, dice que esa concupiscencia concibe y se empreña. Y cuando se empreña, ¿de qué se empreña? ¿De qué es que queda embarazada? De un muchachito. ¿Y cómo se llama ese muchachito? Se llama pecado. Y entonces después que concibe y queda preñada del pecado, entonces dice que da a luz ¿el qué? La muerte. O sea que para usted caer en esa muerte, que obviamente es una muerte espiritual, entonces tiene que pasar por esos procesos que menciona el versículo 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. El versículo 14 y 15 está hablando de algunos procesos que tienen que pasar los creyentes para llegar a morir. Obviamente, una muerte de carácter espiritual. Primero, es tentado. Segundo, porque tu concupiscencia está viva. Tercero, dice que cuando es seducido, dice que la concupiscencia se embaraza. Cuarto, dice que después que se embaraza la concupiscencia, entonces da a luz el pecado. Quinto, después que da a luz el pecado, entonces viene la muerte. 5 procesos. Eres tentado, eres seducido, la concupiscencia se empreña, da luz al pecado y luego la muerte. O sea, todos esos procesos que le estoy hablando ahí, no hay ninguna tercera persona, sino que es un fenómeno que obra de manera directa al creyente o en contra del creyente. ¿Por qué obra de manera directa? Bueno, porque está dentro del creyente. Si el creyente no permite que eso muera a través del Espíritu de Dios, entonces no va a poder vencer la tentación. Ahí es que consiste la victoria. Esa es la clave para usted poder ser vencedor en todas las tentaciones que vengan a su vida. Por eso dice Romanos, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, está poniendo una condición. Si tú a través del Espíritu tú haces morir el deseo carnal, entonces tú vas a tener vida. De lo contrario, no. Vámonos a Romanos. A Romanos capítulo 8. Dice el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahí está hablando de una ocupación. Es como lo que representa la vida cotidiana de los creyentes. Si usted en todos sus quehaceres, su forma de pensar, de ver las cosas, usted piensa en el deseo de la carne, entonces no está viviendo conforme al Espíritu. Porque aquí pensar es una forma de vivir. ¿Lo ve? Es como que usted y yo estamos aislados, ausentes de la corriente de pensamiento que gobierna la filosofía humana, que no quiere saber nada de Dios, que está vinculada a lo que es una sabiduría terrenal, animal, diabólica, como dice Santiago. Dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. Por ejemplo, la filosofía te dice que no, que el hombre y la mujer no nacen con el sexo definido. No, que eso se determina a través de la convivencia en la sociedad. Es como lo que él va aprendiendo, lo que está escuchando, lo que está viendo a través de la televisión, la internet. O sea, todo eso influye para que de una manera u otra modifique la conducta de la persona que viven con una naturaleza caída, la gente que no tiene a Dios. Por eso es que usted ve que cada día más, pues, hay más gente homosexuales. Hoy sí eso es lo que están viendo en la televisión, en la radio, en la internet, en todos lados. Los niños cuando vienen creciendo vienen viendo eso. Y lo ven de manera normal dentro de la sociedad. Pero vamos aquí, porque este es el tema. Lo que quiero decirles es que tenemos una forma diferente de pensar, porque Dios la ha puesto aquí en nuestra mente. Anteriormente decía que es un mal que está dentro de nosotros. Dice en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, escuche bien, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la concupiscencia. Ahí dice que el cuerpo está muerto. Cuando dice que el cuerpo está muerto, ahí no está hablando del cuerpo que usted ve aquí. Está hablando de un cuerpo de manera figurada, que está representado por el cuerpo pecaminoso carnal que habla el apóstol Pablo cuando dice, en él también fuiste circuncidado al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. Es decir, es un hombre de pecado que el apóstol Pablo lo personifica, capaz de hacerle daño a las vidas cuando no dependen de Dios. ¿Por qué? Porque lo llevan cautivo a hacer las cosas malas. El cuerpo pecaminoso carnal. ¿Por qué es que las personas hacen las cosas malas? ¿Qué utilizan? ¿Utilizan su alma solamente? ¿Utilizan su espíritu solamente? ¿No utilizan su cuerpo también? ¿Utilizan sus manos, sus ojos, sus pies? ¿Por qué? Bueno, porque dentro de él hay un hombre de pecado, un cuerpo de pecado que te lleva cautivo a la muerte. Que según lo que dice Santiago, Santiago lo describe como la concupiscencia. Porque lo que concibe el pecado es el hombre caído que tiene la persona dentro. Que el apóstol Pablo aquí lo describe como el cuerpo de pecado. Si usted se va a Romanos capítulo 6, en el versículo 6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Lo ve? Que la gente sirve al pecado a través de las tentaciones es porque el cuerpo del pecado, o pecaminoso carnal, como decía anteriormente, está ¿qué? Vivo. Si tú no permites que Cristo a través de esos sacrificios destruya de manera total ese viejo hombre que está dentro de ti, no va a poder vencer, mi amado. ¿Y tú crees que metiéndole 3 y 4 horas de televisión a través de Netflix, o viendo videos de YouTube y viendo memes y viendo fotografías en las redes sociales, dedicándole el mayor tiempo a todas estas cosas mundanas y paganas, tú vas a vencer? ¿Tú vas a ser lleno del Espíritu? Pues eso ni lo piense, mi amado. Porque aquí la gente se llena del Espíritu, se fortalece en Dios, es orando, exclamando, gimiendo, postrado en los altares, siento presencia, aleluya, quebrantado en el Espíritu delante de Dios. Así es que se pelean las fuertes batallas en el mundo espiritual, mi amado, aleluya. Porque el sistema te lo ofrece todo, ahí está, la televisión, la radio, la internet, Facebook, Instagram, herramientas para que, entre comillas, la gente se aleje más de Dios. Claro, tienen su beneficio,
tienen su importancia. Yo la puedo utilizar como medio de comunicación. Me puedo comunicar con los demás. Puedo llevar el mensaje evangelístico a otros lugares donde no puedo ir físicamente. Hermano, pero si yo me enfoco a consumir de manera exagerada todo ese contenido que producen las redes sociales, que tienen su parte negativa, entonces mi vida espiritual sería un desastre. Por eso es que el apóstol Pablo dice, miren, véanlo todo. Retengan lo bueno y desechen lo malo. O sea, los medios de comunicación, la televisión, las redes sociales, la internet, yo tengo que escoger lo bueno y lo malo desecharlo. O sea, no se le puede hacer clic a todo lo que usted ve, principalmente algunas imágenes de carácter seductivo que activan o alteran el deseo al sexo opuesto, tanto de hombres como mujeres. Y ese es el pan de cada día en las redes sociales. La ostentación, gente que muchas veces alteran las imágenes para llamar la atención. Entonces, si usted no es vivo y le dio clic, se embromó. Porque lo hizo porque cayó en la tentación. O sea, hay que tener cuidado con eso. Entonces, todo eso opera en torno a ese cuerpo mortal. Te gustan, desea, vive en entorno de las cosas carnales, porque el cuerpo mortal está vivo, no ha muerto en la cruz con Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo dice, crucificado estoy juntamente con Cristo, mas ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que hago en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Siento presencia. Ahí está la clave, amado, para que el creyente pueda tener victoria y triunfo contra Satanás y los demonios y las tentaciones que vienen contra usted. Mi alma te alaba, siento presencia. Tú estás prendido aquí, mi amado. Nosotros sabemos que Dios conoce todas las personas, habidas y por haber. Los que van a nacer dentro de 10 años, 15, 20, ya Dios los conoce. Y a usted y a mí nos conoce también. Por lo tanto, Él sabe lo que va a acontecer en nuestras vidas dentro de una semana, un mes, un año. Y Él tiene el control de todo. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que Dios, como Él tiene control de todo, Él no va a permitir que usted sea tentado más de lo que pueda resistir. Porque Dios a cada quien le da la capacidad necesaria para poder vencer la tentación. Es como que Él tiene un termómetro. Y a través de ese termómetro, Él va midiendo nuestra temperatura. Él sabe cuando tú estás tibio, Él sabe cuando tú estás caliente, Él sabe cuando tú estás frío. Y en vista de que sabe todo eso, entonces Él evita de que usted en un momento determinado caiga en una tentación que pudiera caer del quinto piso y caer de la gracia. ¿Por qué digo esto? Mi amado, porque la Biblia lo dice. El apóstol Pablo dice a los corintios que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que nosotros podemos resistir. Es decir, que en base a este concepto, todo creyente, oiga, en Cristo tiene capacidad para vencer la tentación y ganar esa batalla en cualquier escenario que tenga que pelear a través de la fe. Pero toda esa victoria obra en torno a la obra que Jesús hizo en el Calvario y lo que hace el Espíritu de Dios en los creyentes cuando permiten que éste tome dominio y control absoluto de su vida. Si usted se busca en 2 de Corintios, en el capítulo 5, ahí dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, entonces todos luego murieron, para que los que viven no vivan para sí, escuche bien, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Pero ¿en qué consiste vivir para Jesús? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que Dios hace en mi vida? ¿Cómo funciona esto, pastor? Eso implica que cuando tú vives para Dios, tú pones a Dios de primero en todo. En tu casa, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio, en mi vida personal, cuando me visto, cuando voy de compra, cuando ando en las calles, cuando voy a elegir una prenda de vestir. O sea, toda mi vida, mi comportamiento, mi forma de pensar, de ver las cosas, de creer, mi fe, todo gira en torno a Jesucristo. Alabado sea Dios. Lo demás es importante, pero no puede estar de primero.
Por eso es que dice la Biblia, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Dios está primero, mi amado. No es el auto, no es la casa, no es el trabajo, no es la visa. Bendito sea, siento presencia. Él tiene que estar primero en todo. Aleluya. Mi alma te alaba. En todo lo que hacemos, Dios está por encima de todo. Ahora, viene una parte muy importante aquí, hermano. En Romanos capítulo 6, versículo 12. Ahí nos habla y dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que obedezcáis en sus concupiscencias. Note cómo Santiago en el capítulo 1 hace mención del mal que hace la concupiscencia en los creyentes cuando ésta está viva. ¿Qué acontece? Son seducidos, caen en tentación y como consecuencia viene la muerte. ¿Cuál muerte? Muerte espiritual. Y entonces aquí dice el apóstol que no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. En Santiago, el apóstol hace mención de la concupiscencia y el efecto negativo que provoca esta cuando el creyente cede a la tentación. Es seducido, cae en la tentación y como consecuencia viene la muerte. En Romanos capítulo 6, versículo 12, también menciona el cuerpo mortal y menciona también la concupiscencia. O sea que ese cuerpo mortal está protagonizado por el trabajo que hace la concupiscencia dentro de nosotros. Si no está muerto, entonces no hay victoria en la fe. ¿Y cómo se hace morir? A través de la obra que hace el Espíritu Santo en los creyentes. Entonces él dice, no reine pues el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que el apóstol está diciendo es que cuando reina el pecado en tu cuerpo mortal, entonces él va a obedecer a lo que le dice la concupiscencia que está dentro de la persona. Nuestro cuerpo mortal, esto que usted ve aquí. El pecado está dentro de la persona en la parte espiritual que está representado por la concupiscencia. Entonces esa concupiscencia utiliza el cuerpo. Vea cómo se lo estoy explicando. Utiliza el cuerpo para los mundanos que no tienen doctrina, que dicen que Dios no ve el cuerpo. Hoy, ¿con qué que usted codicia? No es con los ojos. ¿Y en qué está? ¿Dónde están los ojos? En el cuerpo. ¿Y con qué es que usted le da clic al celular para ver la pornografía que usted ve en el internet? Y la pornografía que usted le da, que usted ve en la computadora, ¿con qué que usted le da? No es con el dedo ahí. ¿Y qué usted está utilizando? Su mano. ¿Y dónde está la mano? En el cuerpo. Pero fíjese que antes de la persona darle clic a la imagen, el cerebro mandó una orden. ¿Quién fue eso? Su parte espiritual mandó una orden, que no es más que la concupiscencia porque fue tentado. Ahora bien, una vez que manda la orden, como el pecado reina en su cuerpo mortal, ese imperio, ese dominio que establece el pecado, utilizó parte de su cuerpo para caer en la tentación. A mí me gustaría, sinceramente, mi amado, que esos intérpretes de las Escrituras expliquen eso en la Biblia, por favor, explíquenlo. Estás en la iglesia, eres de sana doctrina, no te pintas el pelo, usa las faldas largas, no te pone vestido ceñido al cuerpo, ¿qué más? No te pinta los labios, no te pinta las uñas, que todas esas son cosas mundanas, porque eso lo hacen la gente que no tiene a Dios, los pecadores. Así que a mí no me venga con plume burro, no me venga con filosofía humana, no me venga con teología, que eso son cosas que lo hacen los pecadores. Así es que enfóquese en la Biblia, que Dios es santo y nos quiere santo por dentro y por fuera. Entonces, no hace ninguna de esas cosas, pero alguna vez, a lo mejor, te has sentido tentada para pintarte el pelo, ponerte la falda más corta, pintarte las uñas, pintarte las cejas, los ojos. Y si usted cae en tentación, ¿qué usted va a usar para eso? Sus manos, su cuerpo lo utiliza, sus miembros. He tenido que caer aquí, hermano, porque, oiga, siempre que una persona cae en tentación, utiliza su cuerpo, porque de una manera u otra utiliza algunos de sus miembros.
Siento presencia. Por eso en el versículo 13 dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Dice que nos presentemos nosotros mismos como vivo de entre los muertos. ¿Por qué nos presentamos como vivo de entre los muertos? Porque nosotros a través de la fe resucitamos juntamente con Cristo. Es decir, el cuerpo pecaminoso carnal, que el apóstol Pablo lo describe aquí en Romanos como el cuerpo mortal, y el apóstol Santiago lo describe como la concupiscencia en Santiago capítulo 1 versículo 12. Todo eso que le he mencionado murió dentro de nosotros. Y entonces esto provocó que el hombre interior resucitara, que una vez antes de convertirnos a Cristo estaba muerto. Estaba muerto porque, según lo que dice el apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero juntamente con Él nos dio vida. Dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cuando un creyente cede a la tentación, lo que está permitiendo es que el pecado se enseñoree de él. Amado, cierre de las puertas a Satanás. No podrá librarte de las tentaciones, porque imagínese usted. Pero sí, podrá librarte del efecto secundario desastroso y homicida que provoca esta en la vida de los creyentes cuando ceden a la misma. Y ya vengo a una parte muy importante. El principal ejemplo de nosotros vencer es Cristo. Cuando tú te enfocas en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz y permite que el Espíritu de Dios haga morir las obras de la carne que están en ti, entonces tú vas a lograr vivir en el Espíritu. Y como consecuencia, las tentaciones no van a tener ningún efecto negativo en tu vida. Pero ¿quién fue Cristo? Cristo fue un judío, descendiente de la tribu de Judá, que nació en Belén y vivió una corta edad, aproximadamente de 33 años por ahí. Vivió dentro de los hombres y dice la Biblia, según Hebreo, que fue tentado en todo pero sin pecado. Ahora bien, todas esas tentaciones que revela la Biblia, que enfrentaron a Jesús para hacerlo caer, no pudieron venir a través de su propia concupiscencia, porque en Cristo no existía concupiscencia dentro de sí, porque en Él no había pecado, en nosotros sí. La diferencia es que en Cristo no había pecado porque Él no era terrenal, ¿lo ve? En nosotros hay pecado porque somos terrenal. Una vez que Cristo murió en la cruz, a través de la fe, entonces el pecado que está en nosotros muere. Si muere, entonces queda desactivado. No funciona. No tiene ningún efecto. ¿Por qué? Bueno, porque ya Cristo lo destruyó en el Calvario. Por eso es que dice en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Y cómo se va a enseñorear si está muerto? Si no tiene función. No puede. En la última parte del versículo 14, el apóstol dice, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, lo que quiere decir es que en el tiempo de la ley era imposible que se pudiera vivir la experiencia que tienen los creyentes en el tiempo de la gracia. ¿Por qué? Bueno, porque en el tiempo de la ley, el efecto que hace la obra de la cruz en los creyentes en el tiempo de la gracia, anteriormente no podía ser efectiva porque todavía no se había manifestado la obra de la cruz. ¿Entiende cómo es el asunto? Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y después que estuvo 40 días y 40 noches sin comer ni beber, tuvo hambre. Y se le apareció Satanás y lo tentó. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Y él le dijo, Cristo está Satanás. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Con qué venció la tentación? Con la palabra. Siempre que un creyente vence la tentación, es porque obedece a la palabra. Obviamente. Muchas veces hay personas que caen en tentación y no es porque quizás no aman la palabra, sino porque al tener poca fuerza del Espíritu Santo caen en la tentación. Y luego usted lo ve llorando, porque no querían hacerlo, pero son tan vulnerables en la fe
No porque no tengan fuerza en sí, porque la Biblia dice, diga el débil fuerte soy, sino porque no han permitido que la obra del Espíritu haga lo que tiene que hacer en su vida. Entonces las tentaciones de Jesús no pudieron venir a través de su propia concupiscencia, porque Él no era de aquí abajo, era de arriba. En Él no había pecado. Todas las tentaciones que vienen a nosotros vienen porque tenemos la concupiscencia dentro. Y si está viva, si está activada, si está, como decimos aquí, revolteada, entonces nos seduce. Pero si Cristo está con nosotros, hermanos, nosotros salimos vencedores en cualquier escenario que tengamos que pelear. No se puede vivir en el Espíritu si no se muere. No se puede resucitar si primero no se muere. Pero, ¿a qué muere? Al mundo. Usted murió al mundo. Y una vez que murió al mundo, entonces resucitó por medio de la fe para vivir. ¿Para qué? Para vivir para Dios. Por eso es que dice el apóstol Pablo a los Corintios que los que murieron, que los que creen en Jesús ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, si es así lo que le estoy diciendo, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 6. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Lo que quiere decir es que ese bautismo que nosotros hemos recibido está basado en la muerte de Jesucristo en la cruz. Si Cristo no hubiese muerto y resucitado, entonces ese bautismo, la fe, la creencia que nosotros tenemos en Dios, entonces no tuviera fundamento. Entonces dice el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Escuche bien, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Primera parte, porque somos sepultados juntamente con Él. Usted sabe lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí, por lo menos de manera figurada, porque entiéndase, él está hablando de manera figurada, forma espiritual. Que así como Cristo lo crucificaron en la cruz y se murió allá en la cruz, así también los creyentes tienen que permitir que sean crucificados en la cruz y mueran allá en la cruz y después lo quiten de ahí y lo sepulten. Siento presencia. Te sepultaron y una vez que te sepultaron, entonces resucitaste juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo el apóstol, mi amado. Si no resucita con Cristo, no va a poder vivir en vida nueva. Por eso es que el apóstol dice, porque yo por la ley estoy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Santo, aleluya. Por ejemplo, aleluya, yo estoy muerto para el mundo y vivo para Dios. A mí no me da taquicardia, ni me sube la presión, ni me baja la presión, ni se me pone el corazón grande porque yo no tengo un carro de 2010, o no tengo una camioneta, o no tenga apartamento, no tenga visa para ir para Estados Unidos. ¿Qué tengo yo que ver con eso, mi hermano? Si viene, gloria a Dios, pero si no viene, alabo y glorifico a Dios, porque mi vida espiritual no depende de las cosas materiales que yo tenga. Porque mi vida no está en este mundo, mi amado. Yo estoy aquí, pero yo no soy de este mundo, ni usted tampoco. Entonces, mire todo lo que le he dicho, hermano. ¿En qué consiste la victoria en contra de la tentación? Porque a veces decimos una cosa y no se le explica bien a la gente. Porque el predicador tiene que ser como el médico. Una gente enferma va al médico y lo primero que le hacen son los análisis. A ver, ¿qué es lo que tiene? Y después que le hacen los análisis, saben de dónde viene el problema. Y le ponen una dieta para que se sane. Y le dan la receta y el tratamiento para que se recupere. ¿O veis cómo es que funciona el asunto? Así mismo son los creyentes. Dios te dice de dónde viene el problema, qué tienes que hacer para resolverlo y cuáles son las consecuencias que tú vas a tener si tú no obedeces y sigues el tratamiento que te pusieron a través de la receta que dice la Biblia. Eso es así, mi amado. Por eso que a mí no me gusta predicar el mensaje de agua dulce. No, aquí hay que hablar la verdad, mi hermano, hablar claro. Ese problema que cae en tentación, un problema que está dentro de ti. Si tú no permites que el Espíritu de Dios haga morir eso, no va a poder salir de ahí. Vuelvo al versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Los miembros usted lo utiliza, ¿para qué? Para comunicarse, para hacer sus quehaceres. Mayormente las manos y los ojos. Y esos miembros no pudieran estar vinculados de manera directa al pecado. ¿Y con qué que la gente codicia? No es con los ojos. ¿Y con qué que los hombres tocan a las mujeres?
Esos hombres y esos novios que parece que son panaderos, que viven poniendo mano y cosas. ¿Con qué? ¿No es con la mano? Pero usted utiliza la mano porque eso está dentro de usted. Si eso está muerto, usted dice, espérate. Todavía no somos casados. Vamos a esperar. Hay que orar. Hay que mantenerse en comunión porque Cristo puede venir. Pero si la carne, hermano, está despierta, está viva, está revolteada, no va a poder vencer. Tiene que sujetarla en el nombre de Jesús. Hacer lo que tú digas, no lo que ella diga. Obviamente, esto implica que para una persona vencer, en cierto proceso tiene que permitir que Dios a través del Espíritu Santo ponga cierta madurez y dominio propio en su vida para que pueda vencer. Porque muchas veces hay tentaciones que no se vencen si la persona no tiene carácter. Por ejemplo, un hombre muy ejemplar de su hogar, su familia, tiene hijos, tiene una vida formal, pero de repente se aparece una Dalila y quiere tentarlo. El tipo se siente acorralado y a veces se siente con poca fuerza. El hombre está a punto de caer, pero de repente, como tiene carácter, piensa y dice, no, yo no puedo hacer esto porque es un mal demasiado grande que yo le haría a mis hijos, a mi esposa y a mi hogar. O sea, piensa en las consecuencias que vendrían en el futuro. Entonces el hombre dice, no, yo no puedo hacer esto. Vete. Y la tipa se va y no cayó en la tentación. No cayó en la tentación, no solamente porque Dios lo amparó, sino porque el hombre tenía carácter. Tenía cierta madurez. No tenía la cabeza llena de alas de cucaracha, de alacranes, serpientes, cacatas. No tenía la cabeza llena de aire. Era un hombre que pensaba con el casco aquí. Veía las consecuencias que podían venir a mediano y largo plazo si él cedía a esa tentación. Muchas veces hay personas que caen en pecado, hermanos, y no es solamente por el efecto que hizo la tentación, sino porque no tenían cierta madurez y dominio propio, que estos, de una manera u otra, están muy ligados a lo que es los valores en las personas. Los valores son importantes. Señores, vamos a dejarlo hasta aquí. Gracias por permitirme predicarle el mensaje. Hasta la próxima. Deje su comentario, denle like y síganos apoyando para que sigamos llevando el mensaje de la palabra de Dios donde no puedo llegar físicamente. Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima.